Hola, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a realizar postres de alta repostería con una masa clásica francesa que es la pasta choux. Esta es una masa que pertenece a la familia de las masas escaldadas y bueno, pues tiene productos, muchos productos derivados, como son los eclairs con forma alargada, como son los profiteroles que son pequeños bocadillos redondos, o los choux, que es una pieza redondo. También se hace de los postres clásicos el Paris-Brest, que es como una dona. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer la masa y diferentes rellenos, pero ustedes saben, como esto no es repostería clásica, pues no vamos a hacer los postres tradicionales, sino que vamos a hacer las formas tradicionales con elementos distintos, cambiando sabores, cambiando decoración para convertirlo en alta repostería. Y bueno, lo importante aquí es aprender las técnicas de la masa escaldada, que probablemente ya la hayan preparado, pero bueno, repasarla. Y también que podemos combinarla con muchas diferentes rellenos, decoraciones, frutas, chocolates, semillas, en fin, para enfocarlo de acuerdo a lo que queramos hacer, a diferentes gustos. Se pueden hacer piezas miniatura, piezas individuales o piezas grandes. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar con nuestra pasta choux. Esta masa además es la misma masa o es la misma técnica de la masa de los churros, que en México se hacen fritos, y bueno, pues la pasta choux tradicionalmente es horneada, pero pues también esta masa pudiera freírse, aunque se hace con algunas pequeñas variantes si hacemos churros, ¿no? Sin tanta grasa. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos aquí ya los ingredientes listos. Hay masas a base de agua o a base de leche. La que vamos a hacer hoy es a base de agua. Entonces ya tengo aquí yo mi recipiente con agua potable, porque bueno, pues voy a empezar a calentarla. ¿Y cuál es el procedimiento? Voy a poner una pizca de sal en el agua, azúcar, y voy a poner la mantequilla, que como les decía, esta masa, a diferencia de los churros, lleva una buena cantidad de mantequilla. La de los churros también lleva, pero normalmente le ponemos manteca. Y esto es, bueno, el primer paso es que voy a mezclar y lo voy a dejar hasta que hierva para incorporar después la harina. Y este es un procedimiento distinto de la repostería tradicional, pero bueno, es importante aprender los puntos, porque en esta masa puede variar un poquito la cantidad de huevo que yo ponga. Entonces, bueno, aquí es ponerlo al fuego y dejar que hierva hasta que se deshaga la mantequilla, esté hirviendo el agua. Bueno, ya tengo aquí el agua con la mantequilla que está hirviendo, y bueno, lo que voy a hacer es que voy a agregar la harina de golpe y voy a mover ya constantemente, porque voy a hacer como un engrudo. Entonces muevo para que la harina se integre y tener una masa cocida que va a ser como una pasta, que se tiene que incorporar la harina y se tiene que despegar de los moldes, hasta de las orillas, perdón, del molde, hasta ponerse brillante. Entonces la voy a mover, y si ven, ya tengo aquí una masa. Y bueno, este es un punto clave, porque depende de qué tanto yo reseque mi masa, va a ser la cantidad de huevo que va a requerir mi mezcla. Más o menos siempre estamos entre un huevo más, un huevo menos, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi masa y tengo que estarla moviendo y resecando hasta que esté como brillante. Y que bueno, todavía yo le veo grumitos de harina hasta que se vea que toda la harina está incorporada. Pero bueno, aquí la voy a seguir resecando. Y bueno, si se fijan, pues es ya la mantequilla, le va a dar un poco de brillo,
pero también es la harina que se va a estar incorporando con el agua y se está haciendo pues esta masa, está con consistencia. Entonces aquí la sigo resecando y la verdad que yo prefiero casi siempre resecarla más que menos, lo que he visto y he tenido experiencia haciendo pasta choux, si la reseco menos quedan un poco más aplastados, a que si la reseco más suelen ser más esponjosos. Entonces bueno, hay quien en este punto dice ya es suficiente, pero a mí me gusta todavía resecar más para que haya más evaporación de líquido y mi masa suba mejor. Y lo que sigue, bueno, ahorita la vamos a batir a enfriarla para irle poniendo el huevo. Pero bueno, vamos a resecarla bien. Bueno, y aquí, aunque pausé el video, yo todavía la dejé unos 5 minutos moviéndola hasta que me da un olor como un poco a galleta, ¿no? Que es ya cuando la harina está cocinándose. Entonces, bueno, ahora sí, está lista y la voy a empezar a enfriar. Entonces, lo puedo hacer a mano, recomendable pasarlo a otro recipiente, ¿no? O lo puedo hacer en batidora. Entonces, bueno, yo lo voy a poner en la batidora. Pasarlo a otro recipiente si lo voy a hacer a mano, porque si no, obviamente, pues va a tardar mucho más en enfriarse. Y ahí es importante que esté fría, porque le voy a poner el huevo. Y si se lo pongo cuando está caliente, me va a cocer el huevo, pero además el efecto que va a dar es distinto, porque el huevo se tiene que cocer en esta masa hasta que llega al horno, ¿no? No empezar a coagularse antes. Entonces, bueno, lo ideal es batirla, ya sea a mano o en batidora, hasta que salga gran parte del vapor, o sea, que ya vea que ya no está tan caliente, que está tibia, ¿no? Si lo hacen a mano, bueno, pues hay que enfriarla todavía un poquito más, porque si la hacemos en batidora, la velocidad ayuda a que, aunque no esté tan fría, cuando ponga yo el huevo, no se cocine, ¿no? Entonces, bueno, así la muevo, o bien, si quieren, la dejan un ratito en reposo mientras pesan otros ingredientes, ¿no? Entonces, bueno, yo la voy a poner en la batidora y le voy a empezar a poner el huevo. Ya tengo mi masa lista y bueno, la voy a empezar a batir para que se enfríe. Y así la voy a dejar hasta que salga el vapor, como les decía, para que no se cocine el huevo. Ahora sí le voy a agregar el huevo. Y es importante que al batir en batidora, si tengo una batidora de pedestal, lo tengo que hacer con la pala, no con un globo, porque el globo es muy delgado y no solo se puede dañar el globo, también mi batidora, porque es una masa pesada. Entonces debo de batir con pala o a mano hasta que aligere la masa. Y es uno a uno que voy incorporando el huevo.
la ven, ya está cambiando su textura como a más pastosa en vez de ser una masa pesada. Y ahí es donde me falta un solo huevo y voy a esperarme hasta que esté bien integrada para ver si ese huevo le hace falta o no, si se lo pongo todo, si le pongo la mitad, a fin de que mi masa quede con buena textura, no esté demasiado aguada. Entonces, bueno, ya la tengo. ¿Y esto cómo lo voy a saber? Prácticamente es con la experiencia, ¿no? Esta yo la veo, todavía está muy pesada. ¿Sí? Esto pues porque la dejé más en la estufa, entonces sí le voy a poner el huevo restante, que era para completar como estaba la receta, y voy a checar si le hiciera falta un huevo más. Voy a despegar las orillas para asegurarme que toda la masa está bien. Y bueno, yo lo estoy viendo buena textura. Entonces yo ya no le pondría un huevo más porque está viscosa, si se fijan. No líquida, que es cuando se me quedan como muy aplanados. ¿Sí? Y no está pesada. Entonces, para mí ya está lista. Ya está lista mi masa. Ahora vamos a ponerle la manga para empezar a hornear. Bueno, ya tengo mi masa lista. Entonces voy a poner en una manga con duya. Importante, recuerden, la manga se dobla a la mitad y se baja, no abierta. Y ahí voy metiendo mi masa, especialmente esta masa que es muy pesada y que si no voy a ensuciar toda la orilla de mi manga. Y mi manga no se llena más de 3/4, pero en el caso de esta masa que es pesada, máximo a la mitad, para que yo no vaya a tronar la manga y la pueda manipular bien. Y a la hora de tomarla, tengo que hacerlo cerrando bien y bajando la masa, y con mi dedo pulgar voy a dar vuelta para que sea presionando con la palma, con esta parte y con los dedos, que yo voy a ir formando los eclairs. Vamos a empezar con eclairs y entonces, bueno, aquí voy a ir formando los eclairs. Es cuestión de práctica, que yo ya no tengo tanta, de pues que le salgan todos bonitos. Definitivamente eso, bueno, hay que practicar. Vamos para acá para que lo vean. Pero no se preocupen tanto. Igual, no sé si ya les había platicado, cuando yo tenía mi pastelería, decoraba pasteles así, hasta hablando por teléfono. Casi me decían, en menos de 2 minutos ya tenía uno todo cubierto de crema y lisito. Y después, ahorita que pues ya no practico tanto eso, realmente me daba como 10 minutos en uno. Pero la práctica se vuelve a recuperar. En esos tiempos yo me sabía todas las recetas de memoria, pero realmente la práctica se vuelve a recuperar si uno se vuelve a dedicar a eso. Entonces, bueno, hay que practicar, hay que saber el cómo, pero si no le salen bien a la primera, no se preocupen, es cuestión de seguir experimentando, practicando, ¿no? Entonces, bueno, así ya voy formando mis eclairs. Y bueno, lo que vamos a hacer con esta masa pues son diferentes formas para diferentes rellenos, y diferentes rellenos para formar tres postres distintos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya estoy con el primero, que es el eclair. Y bueno, recuerden lo que les había dicho otras clases, se ponen empalmados. Eso es algo como profesional de repostería. 2, 1 en medio, 2, 1 en medio. No pongo filas. Las filas se ponen cuando ya el producto está terminado en la vitrina. Pero esto es pues para evitar que se peguen en el horno, y también pues es la forma profesional de hacerlo. Ups, el último ya nos voló por el papel. Y bueno, ahí está ya lista mi charola. Voy a hornear
Y esto es muy importante. Primero a 220 grados esta masa. Bueno, aquí miren, me mojo mi dedo y le bajo un poquito las puntas. Los que se les llegaron a subir la punta. Y si no quiero esta punta, con mi dedo mojado la puedo bajar. Bueno, les decía del horneado. Es importante 220 grados, 215 si su horno es muy fuerte. O si ya lo tenían prendido desde hace rato. Los primeros 5 a 10 minutos hasta que se vea que esponjaron, y después le puedo bajar a 200. Súper importante no abrirle al horno cuando estoy horneando masa choux, pasta choux, masas escaldadas, ¿no? Porque obviamente pues se van a ponchar, porque esas, fíjense, no tienen levadura, no tienen royal. El método por el que van a levar, que van a esponjar, es a través de la evaporación del agua, ¿no? Entonces tienen una gran cantidad de agua o de leche, y entonces esa agua a la hora que va a hervir va a hacer que suban, pero también el huevo se va a encargar de coagular para que queden grandes y van a quedar huecos por tanto del centro, ¿no? Entonces es importante que yo no le abra, porque el vapor es de las formas de elevar más frágiles, y entonces si yo le abro al horno antes de que estén listos, se me van a ponchar, ¿no? Y bueno, también voy a hacer Paris-Brest, que es la forma de rosca que habíamos platicado, aunque no lo voy a rellenar de la forma tradicional, sino con diferentes elementos. Y esto los voy a hacer un poco más grandes. Ahí me falló porque me faltó masa. Y bueno, vamos a ver que va a quedar un poco pegado. Igual en estos casos yo prefiero levantarlos un poco. Levantarlo, ¿no? Quitarlo y poner otro, porque ya me va a quedar como parchado. Entonces, lo voy a levantar para que me quede en una sola pieza. Y ahí, bueno, pues depende de lo que vaya a ser el tamaño, y acuérdense que crecen, obviamente crecen, ¿no? Entonces, pues tengo que un poco, entonces necesito calcularle también el orificio, porque pues crecen, entonces pues se cierra un poco, depende cómo es que quiera yo mi producto. Y esto se puede hacer pues con duya estrella, con duya lisa, o bien, bueno, si no tienen duyas, así cortando la manga, pero que sea un orificio grande. Si lo hacen con el orificio pequeño, le va a quedar como muy delgadito, y eso se quema en el horno, y aparte no lo puedo rellenar tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, así siguen hasta completar la charola, ¿ok? Bueno, y ya tengo entonces los eclairs, los Paris-Brest, y ahora voy a hacer choux, que van a ser nada más con una duya lisa, presiono, no giro, y cuando ya tengo el tamaño que quiero, dejo de presionar y doy vuelta para cortar. Entonces, esto es importante no hacerlos demasiado grandes, porque puede costar la cocción que llegue el calor al centro, ¿no? Siempre, por ejemplo, las rosquillas como los Paris-Brest, pues se cuecen mucho más rápido porque tienen un orificio en medio. Entonces, estos pueden quedar apelmazados. Súper importante que no vaya a meter en una charola diferentes formas y tamaños. Pueden ser diferentes formas siempre y cuando sean tamaños similares, y bueno, no tengo otra alternativa, porque siempre tienen diferentes tamaños de piezas en repostería, pues tienen diferentes tiempos de cocción, ¿no? Entonces, si yo meto estas con estas, pues lo que voy a hacer es que van a estar unas listas y las otras todavía no, entonces se me van a quemar. O las saco y se me estropean, se ponchan unas mientras que otras no están. Entonces es importante que cada pieza de cada tamaño esté en una charola separada. Bueno, y ya están listas todas mis piezas, entonces ahora sí, tengo mi horno a 220 y las voy a meter durante 5 o 10 minutos. Después voy a bajar la temperatura sin abrir el horno a 200 grados hasta que estén doraditas, firmes, y que yo vea que está terminado. Ahorita voy a meter los que tienen tamaños similares, entonces voy a meter estos dos, cuidando que van a estar más o menos al mismo tiempo.